A ver, bandita, definitivamente hay grupos que hacen historia por su música y otros por el desastre que dejan detrás. Calle 13 pertenece a los segundos. Pero si somos sinceros, la mayoría de los temblores no nacieron del grupo, nacieron de un solo hombre, René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente. Desde que apareció, su boca fue su arma. Habló de política, de sexo, de poder, de religión y de lo que a otros les da miedo tocar. Y cada palabra que soltó fue un cohete directo a la autoridad. Por eso, hoy vamos a abrir el expediente prohibido. Los 25 datos espeluznantes que explican por qué Calle 13, y sobre todo Residente, se convirtieron en el mayor dolor de cabeza del mundo latino. Y antes de comenzar, le hago una advertencia a los blanditos. Esto no es un homenaje, es una radiografía sin anestesia. Insultos en vivo, canciones censuradas, guerras de ego y secretos que se contaron en voz baja dentro de la industria. Suscríbete, activa la campanita y quédate hasta el final, porque el último dato revela por qué lo que empezó como música terminó siendo una bomba personal llamada Residente. Así que mis chavos, menos bla bla bla, y comencemos. Nuestro dato espeluznante número 1. El experimento que nadie quería firmar. Antes de que fueran Calle 13, eran solo dos tipos con ideas raras y una hermana con voz de terciopelo. Nadie los quería producir, porque lo suyo no sonaba ni a reggaetón, ni a rap, ni a nada vendible. Los ejecutivos decían que eso no era negocio. Y tenían razón. No era negocio, era provocación. René Pérez, el Residente, venía de estudiar arte y cine, obsesionado con la crítica social. Su hermanastro, Eduardo Cabra, el Visitante, era músico de conservatorio con oído clínico. Juntos decidieron burlarse del sistema y usar la calle como laboratorio. El nombre nació del número de casa donde vivía René en Trujillo Alto, y desde ahí salió el primer experimento que casi ningún sello quiso tocar. Cuando lanzaron Atrévete Tete, muchos pensaron que era pura burla, pero en realidad era un dardo envenenado. Letras que jugaban con lo vulgar, con lo prohibido, con lo que el público quería escuchar, pero nadie se atrevía a decir. En menos de 6 meses, esa irreverencia los llevó a la cima y a la lista negra al mismo tiempo. Calle 13 no nació para sonar bonito, nació para incomodar. Nuestro dato espeluznante número 2. Querido FBI, la canción que desató un infierno. Cuando en Puerto Rico cayó Filiberto Ojeda Ríos, un líder independentista, la isla entera se estremeció. Pero nadie lo dijo tan directo como Calle 13. Apenas un día después del operativo, lanzaron Querido FBI. Una canción escrita a toda prisa, sin permiso, sin filtro, y con una furia que hasta los noticieros tuvieron miedo de reproducir. El tema acusaba directamente a las autoridades estadounidenses de haber ejecutado a Ojeda Ríos. Aquello fue dinamita pura. Los periódicos los llamaron irresponsables, el gobierno los señaló y las radios los silenciaron por semanas. Pero en las calles, la canción sonaba en bocinas clandestinas y se convirtió en himno. Lo que pocos saben es que después de ese lanzamiento, Residente recibió advertencias. Cuidado con lo que dices, le soltaron por teléfono. Nadie lo confirmó oficialmente, pero él siempre insinuó que lo vigilaban. Desde entonces, Calle 13 dejó de ser solo una banda. Se volvió un movimiento incómodo, con enemigos de traje y corbata. Nuestro dato espeluznante número 3. El insulto que sacó chispas en MTV, año 2009, ceremonia de los premios MTV Latinoamérica. El público esperaba show, pero no una bomba verbal. Cuando Residente subió al escenario, en lugar de agradecer, se despachó con un discurso envenenado. Llamó P.U.S. y corruptos a los gobernantes de Puerto Rico, y de paso insultó al gobernador Luis Fortuño en plena transmisión internacional. El silencio posterior fue más fuerte que los aplausos. MTV trató de cortar la señal, pero el daño ya estaba hecho. El gobierno de la isla respondió con indignación. Medios oficialistas exigieron boicot, y varios eventos les fueron cancelados de inmediato. Algunos fans los aplaudieron, otros juraron que se les subió el ego a la cabeza. Lo cierto es que después de esa noche,
comenzaron a circular rumores de listas negras donde figuraba Calle 13. No podían tocar en ciertos recintos, ni recibir patrocinios. Lo que era un berrinche de artista se convirtió en símbolo de resistencia. El insulto le salió caro, pero lo convirtió en leyenda. Nuestro dato espeluznante número 4. Las letras que se volvieron expedientes. A mediados de su carrera, algunos investigadores del gobierno puertorriqueño comenzaron a revisar las canciones de Calle 13 con lupa. No buscaban poesía, buscaban indicios. Querían saber cómo lograban mencionar temas tan específicos sobre barrios, zonas peligrosas y estructuras de poder. Hubo rumores de que ciertos agentes federales entrevistaron a allegados para saber si tenían contactos dentro de movimientos políticos o sociales. Nunca se comprobó oficialmente, pero en foros académicos se debatió si Residente tenía acceso a información privilegiada. Él, como siempre, se burló del tema y respondió: «Todo lo que digo me lo contó la gente». Esa frase se volvió su escudo, pero no cambió el hecho de que había oficiales escuchando sus letras como si fueran mensajes cifrados. Para la industria, eso era genial. Para los políticos, una amenaza. Nuestro dato espeluznante número 5. El día que la industria quiso cancelarlos. Después de tanto escándalo, algunas marcas empezaron a alejarse. Habían pasado de ser la banda del momento a un problema de relaciones públicas. En 2007, varias emisoras de Puerto Rico y Colombia decidieron dejar de poner su música alegando contenido ofensivo. La verdad era otra. Temían meterse en líos políticos. Un productor confesó años después que hubo llamadas desde arriba pidiendo que bajaran su exposición. Y aunque el público pedía sus temas, muchas plataformas los ocultaban de las listas principales. Lo curioso es que esa censura solo los hizo más grandes. Los jóvenes los buscaban por rebeldes, los adultos por curiosidad y los críticos por morbo. Calle 13 se convirtió en el grupo prohibido más escuchado del continente. Les quisieron cerrar las puertas y ellos se colaron por la ventana. Nuestro dato espeluznante número 6. La venganza del escándalo. Después de la censura, los insultos y las amenazas, uno pensaría que Calle 13 desaparecería del mapa, pero no. Lo que intentó destruirlos terminó impulsándolos. Cada polémica era gasolina pura. Residente, lejos de esconderse, aprovechó el caos como si fuera su estrategia de marketing. Cuando los gobiernos los tachaban de antipatriotas, los jóvenes los elevaban como profetas, y mientras la radio los silenciaba, Internet se encargaba de hacerlos inmortales. Se rumoró incluso que algunos políticos los usaban en secreto para medir el pulso social. Si Residente hablaba de ti, significaba que la gente ya estaba harta. La fama de villano lo sedujo. Y con cada declaración incendiaria, más prensa, más clics, más poder. Lo que era un castigo, se volvió su carta de triunfo. Así nació el mito. El tipo que no canta, grita, y el público, lejos de callarlo, empezó a pedirle más fuego. Nuestro dato espeluznante número 7. Atrévete TT, la trampa del éxito. Muchos creen que Atrévete TT fue un golpe de suerte, pero en realidad fue una trampa. La canción que los lanzó al estrellato también les colgó un peso imposible, la etiqueta de payasos rebeldes. Todo el mundo la bailaba, pero pocos entendieron la burla escondida entre líneas. Residente lo explicó años después. Esa letra era una crítica a la gente que seguía modas sin pensar. Pero el mensaje se perdió entre los brincos de las fiestas. Y él lo odió. No soportaba que lo vieran como un cantante más del montón. Por eso, mientras la canción seguía rompiendo récords, él comenzó a escribir cosas más oscuras, más políticas, más personales. Atrévete Tete fue su boleto al éxito y su primer gran jaque emocional. A partir de ahí, prometió que cada canción siguiente iba a incomodar a alguien. Y cumplió. Nuestro dato espeluznante, número 8. La grieta familiar. Pocos sabían que dentro de Calle 13 el ruido también era interno. Residente y Visitante, más allá de ser hermanastros, eran opuestos totales.
Uno hablaba con furia, el otro con notas. Y entre tanta gira, premios ciegos, las diferencias se volvieron grietas. Se dice que hubo discusiones fuertes por control creativo, por dinero y por crédito en las composiciones. Mientras René quería seguir golpeando con mensajes políticos, Eduardo prefería enfocarse en la música. A veces ni se hablaban fuera del escenario, y Ile, la hermana, quedó en medio de esas tensiones, tratando de mantener la paz. Años después, cuando el grupo anunció su pausa, todo quedó disfrazado de descanso artístico. Pero varios allegados confesaron que la convivencia ya era insoportable. Los que los vieron juntos aseguran que el respeto seguía, pero la confianza ya se había roto. Nuestro dato espeluznante, número 9. El Grammy maldito. 9 Grammy en una sola noche. Un récord histórico que a muchos les supo a gloria, menos a ellos. Porque detrás del brillo de los premios, la banda estaba al borde del colapso. La presión, el protagonismo y los halagos habían encendido todos los demonios posibles. Residente sintió que lo miraban con envidia y no le faltaba razón. Varios artistas comenzaron a criticar su arrogancia, diciendo que se creía el Che Guevara del reggaetón. Otros aseguraron que la industria lo premiaba solo, para tenerlo tranquilo, como quien domestica a un animal peligroso. El público lo notó. Ya no era el chico rebelde del barrio, sino el tipo que se paraba en los escenarios a dar sermones. Esa noche de gloria fue también el punto de quiebre, el momento en que la fama se le volvió maldición. Porque después del Grammy, empezó la etapa más oscura de su carrera. Nuestro dato espeluznante número 10. El arte que incomodó a medio continente. A medida que su discurso se volvió más radical, comenzaron los vetos fuera de Puerto Rico. En Colombia, algunos festivales se negaron a incluirlos por temor a sus comentarios sobre política local. En Venezuela, la prensa oficial los acusó de hipócritas. En Chile, las autoridades les advirtieron que moderaran el lenguaje o el show sería cancelado. Pero Residente no sabe callar. Y cada advertencia era motivo para subir el volumen. En pleno escenario soltaba indirectas, insultos, velados y frases que ponían nerviosos a los organizadores. Varios gobiernos terminaron vetando sus presentaciones. El resultado fue paradójico. Cada país que lo censuraba le abría las puertas del siguiente. Y así, de prohibido en unos, pasó a ídolo en otros. La controversia lo convirtió en un trofeo. Y su música, en un parteaguas entre los que se atrevían a escucharlo y los que no soportaban que existiera. Nuestro dato espeluznante número 11. El cuerpo como protesta. A Residente no solo le gusta levantar la voz, también los gestos. Y si algo lo hizo inconfundible, fue su costumbre de aparecer semidesnudo en conciertos, alfombras y hasta entrevistas. Decía que era una forma de protesta contra los estereotipos, pero muchos lo veían más como un acto de provocación. Hubo conciertos donde subió al escenario sin camiseta y con frases escritas sobre el pecho. Educación gratuita, libertad, sin miedo. Otros pensaban que era solo una excusa para robar cámara, pero detrás del espectáculo había mensaje. En una ocasión, escribió en su cuerpo una palabra que muchos consideraron ofensiva, y al día siguiente ya tenía titulares en toda Latinoamérica. Algunos lo aplaudieron por usar su piel como pancarta, otros lo llamaron exhibicionista con discurso. Lo cierto es que logró lo que quería, que todos hablaran de él, y en la industria del entretenimiento, eso vale más que cualquier Grammy. Nuestro dato espeluznante número 12. Las acusaciones más raras. Ser incómodo tiene precio. Y cuando Residente empezó a cantar sobre política, religión y poder, aparecieron las teorías más absurdas. Se dijo que estaba financiado por grupos radicales, que lo protegían ciertos movimientos subversivos, e incluso que su éxito era parte de una agenda internacional. Los rumores volaron por foros y redes, que si lo habían vetado en ciertos países por hablar de temas que no debía, que si su letra escondía mensajes cifrados, que si los gobiernos lo tenían en la mira. Lo curioso es que nunca lo desmintió del todo. Al contrario, se reía
y alimentaba la duda con frases ambiguas. Una vez declaró: «Si alguien teme por lo que digo, es porque algo de verdad hay». Y con eso bastó para que las sospechas se dispararan. Nunca se probó nada, pero a partir de ahí su figura pasó de artista polémico a símbolo peligroso. Y entre mito y miedo, se volvió intocable. Nuestro dato espeluznante número 13. La canción que enfureció a Estados Unidos, This Is Not America, fue su declaración de guerra. En ese tema, Residente se le fue directo al ego del país más poderoso del mundo. Cuestionó la apropiación del nombre América y enumeró todos los golpes, dictaduras y heridas que el norte había dejado al sur. El video mostraba imágenes fuertes, símbolos religiosos, militares y escenas que en cuestión de horas se volvieron virales. Medios estadounidenses lo acusaron de propaganda antiamericana y lo señalaron como agitador. Él respondió, con sarcasmo: «Solo conté lo que ustedes enseñaron en sus libros de historia, pero sin maquillaje». La polémica cruzó fronteras. En algunos canales de televisión borraron fragmentos del video, en otros se negaron a reproducirlo. Pero en redes, la canción se convirtió en un himno alternativo para quienes sentían que América Latina llevaba siglos siendo tratada como patio trasero. Residente lo volvió a hacer, decir sin pedir permiso. Nuestro dato espeluznante número 14. La vez que la prensa lo llamó terror sonoro, hubo un momento en que Residente dejó de ser visto como músico y pasó a ser catalogado como problema. Después de varios discursos encendidos contra políticos de distintos países, una cadena internacional lo llamó así: terror sonoro. El término se viralizó, y lejos de indignarse, él lo adoptó con orgullo. Dijo que prefería ser terror sonoro a artista domesticado, pero ese apodo le trajo consecuencias. Productores televisivos comenzaron a cancelar sus invitaciones, y marcas que antes lo buscaban para campañas lo borraron de sus listas. Había cruzado el límite entre el arte y la incomodidad pública. Paradójicamente, esa etiqueta lo volvió aún más famoso. Sus seguidores lo veían como el tipo que no se vendía, y aunque perdió contratos, ganó respeto. Lo que para unos era ruido, para otros era la voz que faltaba. El terror sonoro acabó sonando más fuerte que nunca. Nuestro dato espeluznante número 15. Las alianzas peligrosas. Residente siempre ha dicho que no tiene partido, pero más de una vez se le vio cercano a figuras políticas y movimientos que levantaron cejas. Algunos presidentes lo usaron como símbolo de juventud rebelde, y otros intentaron callarlo con invitaciones diplomáticas que él, por supuesto, rechazó con ironía. Durante protestas en varios países, su música fue coreada como bandera de resistencia, pero también hubo quienes lo acusaron de manipular a la gente. En Venezuela, sus críticas a la censura lo enfrentaron con los medios estatales. En otros lugares, fue señalado de agitador disfrazado de artista. Hubo fotos con líderes polémicos, frases fuera de contexto y versiones cruzadas de encuentros que nadie sabe si ocurrieron realmente. Pero como todo lo que lo rodea, el rumor le funcionó mejor que la verdad. Y mientras más lo acusaban, más crecía su figura de voz incómoda. Nuestro dato espeluznante número 16. El pleito con J Balvin. Todo estalló por una simple publicación. J Balvin pidió boicotear los Latin Grammy porque, según él, no representaban al género urbano. Residente no aguantó la pose y lo destruyó en video. Tu música es como un carrito de hot dogs. La compra la gente, pero nunca será un restaurante Michelin. Esa frase dio la vuelta al mundo. Balvin intentó responder con memes y sarcasmos, pero ya era tarde. Residente lo dejó en ridículo, acusándolo de vender imagen sin contenido. El colombiano se quedó callado, pero guardó la herida. Meses después, cuando Residente grabó su sesión con Bizarrap, lanzó una de las tiraderas más feroces de la historia. Más que canción, fue una disección pública. Lo llamó plástico, superficial y fabricado por la industria. El tema rompió internet y dividió al público. Unos lo aplaudieron como justicia poética, otros lo criticaron por bullying. Lo que nadie duda es que Residente disfrutó cada verso.
y dejó claro que no solo sabía rapear, sabía humillar. Nuestro dato espeluznante, número 17. El silencio de visitante. Mientras el mundo veía a Residente encender fuego en redes, su hermano Eduardo Cabra, el visitante, decidió callar. No comentó, no opinó, no apareció. Y ese silencio fue más escandaloso que cualquier declaración. Muchos creyeron que había una pelea oculta, que Visitante no soportaba los pleitos ni el protagonismo excesivo de René. Se dijo que había intentado reconciliarlo con algunos artistas, pero fue ignorado. Otros aseguraron que se cansó de vivir bajo la sombra del hermano más ruidoso. Cuando por fin habló, años después, fue breve. Cada quien tiene su camino. En el lenguaje del espectáculo, eso suena a divorcio definitivo. Desde entonces, no han vuelto a compartir escenario, y el público entendió que Calle 13 no se rompió por política, se rompió por ego. Nuestro dato espeluznante número 18. Las voces que ya no querían cantar. Detrás del ruido había cansancio. Ile, la hermana menor, empezó a distanciarse del proyecto poco antes de la separación. Confesó que vivir rodeada de polémica la drenaba emocionalmente. «No quiero gritar para que me escuchen», dijo en una entrevista. Sus palabras cayeron como indirecta. Muchos interpretaron que se refería a Residente, y aunque nunca lo dijo abiertamente, su decisión de lanzarse como solista fue vista como una huida elegante. Su música, más introspectiva y femenina, se alejó del discurso incendiario que definía a Calle 13. René intentó justificarla. Cada quien tiene su arte, pero los rumores apuntaban a una fractura familiar, y entre líneas se notaba el peso de una historia donde la voz que antes unía, ahora solo servía para cantar despedidas. Nuestro dato espeluznante número 19. Los demonios del ego. Con los años, Residente empezó a cargar con su propio personaje. Ya no era solo el rebelde, sino el juez, el verdugo y el mártir de su propia causa. Amaba tener la razón, incluso cuando no la tenía. Y eso lo fue aislando. Algunos productores aseguran que grabar con él es un campo minado. Si no piensas igual, no grabas. Si no estás de acuerdo, te borra del tema. Otros lo describen como genio, pero insoportable. Y su discurso, aunque brillante, comenzó a sonar más como un regaño que como arte. Se volvió una figura difícil de entrevistar, de producir y de manejar. Y cuando un artista ya no escucha a nadie, el ruido que lo rodea deja de ser música. Empieza a hacer eco. Nuestro dato espeluznante número 20. Los fans que se volvieron enemigos. El público que lo idolatró por su rebeldía empezó a cansarse. Algunos decían que se había vuelto predicador con complejo de Dios. Otros que ya no hacía canciones, sino sermones. Cada nuevo video era más político que musical, más ideológico que emocional. Sus antiguos seguidores, los que lo defendieron en sus peleas, comenzaron a darle la espalda. Lo acusaban de soberbia, de atacar a todos menos a sí mismo. Hubo incluso campañas para dejar de escucharlo. Pero Residente, fiel a su estilo, respondió con más provocación. «Prefiero quedarme solo que tener público sin cerebro». Con esa frase perdió miles de oyentes y ganó un lugar fijo en la lista de artistas imposibles de ignorar. Porque si algo sabe hacer, es dividir. Y en el mundo del espectáculo, eso equivale a seguir vivo. Nuestro dato espeluznante número 21. El himno que terminó siendo advertencia. Latinoamérica fue la canción que cambió todo. Un tema tan poderoso que hasta los presidentes lo citaban en discursos. Pero lo que parecía un homenaje se convirtió en espejo. Cada verso hablaba de orgullo y herencia, pero también de heridas que siguen abiertas. Residente confesó que escribió la letra llorando, pensando en la miseria que la gente normal carga mientras las élites se reparten el pastel. Pero con el tiempo, esa canción empezó a sonar más como una advertencia que como un himno. Algunos la usaron para campañas políticas, otros para justificar protestas. Él se molestó. Decía que lo malinterpretaban, pero en el fondo sabía que una vez que su mensaje salió del estudio, ya no le pertenecía. Latinoamérica fue su punto más alto.
y el principio de su agotamiento moral. Nuestro dato espeluznante número 22. Los conciertos que la policía quiso parar. Hubo presentaciones donde la tensión superó a la música. En varios países, las autoridades llegaron a los recintos alertadas por posibles disturbios. Algunos agentes estaban convencidos de que sus conciertos eran tapadera de protestas. En Argentina hubo un show que casi se cancela por razones de seguridad. En Chile, la policía detuvo a varios asistentes solo por portar pancartas con frases de sus canciones. En Puerto Rico, la prensa habló de ambiente subversivo. Todo eso por un tipo con micrófono. La paranoia se extendió tanto que hubo promotores que exigían revisar su repertorio antes de autorizar un evento. Pero nadie pudo detenerlo. Residente decía que si no lo dejaban cantar, hablaría sin música. Y la verdad, eso asustaba más que cualquier canción. Nuestro dato espeluznante número 23. El documental que nunca se estrenó completo. Entre 2015 y 2017, Residente trabajó en un documental personal, una especie de viaje por su ADN que prometía mostrar su esencia. Pero cuando se presentó, los rumores decían que no todo el material salió a la luz, que había escenas demasiado reveladoras, discusiones con su equipo y fragmentos donde exponía cosas que podían incomodar a gente poderosa. Versiones aseguran que parte del contenido fue editado a la fuerza antes de su estreno. Otros dicen que él mismo lo censuró para evitar juicios o demandas. Lo cierto es que el documental oficial se sintió incompleto, como si alguien hubiera cerrado la puerta antes de que terminara de hablar. El misterio creció cuando en entrevistas esquivaba el tema. Mostré lo que tenía que mostrar, decía, con esa media sonrisa que deja más preguntas que respuestas. Nuestro dato espeluznante, número 24. El regreso que no convence. Después de separarse de Calle 13, Residente lanzó su carrera solista con la promesa de reinventarse. Pero lo que muchos esperaban como un renacimiento, otros lo vieron como repetición. Seguía siendo el mismo hombre enojado, con discursos cada vez más largos y menos ritmo. Sus videos seguían siendo virales, pero el entusiasmo bajó. Los fans antiguos decían que extrañaban la mezcla de sarcasmo y música del grupo, y los nuevos lo descubrían con la impresión de que peleaba más de lo que cantaba. Residente, como siempre, respondió con ironía: «No hago música para gustar, la hago para molestar». Pero el eco ya no era igual. El fuego seguía ahí, sí, solo que ahora quemaba más a él que a los demás. Nuestro dato espeluznante número 25. El final que nadie cree definitivo. Aunque oficialmente Calle 13 se disolvió, los rumores de reencuentro nunca paran. Hay quienes aseguran que Residente y Visitante han tenido reuniones secretas que incluso habrían grabado algo nuevo. Otros juran que no volverán jamás. La realidad es que el público lo pide, y cada vez que Residente publica algo crudo o nostálgico, los comentarios se llenan de peticiones. «Vuelve con tu hermano». Él no responde. A veces lanza indirectas, otras simplemente sonríe y cambia de tema. Dicen que no se separaron por falta de amor, sino por exceso de orgullo, y ese tipo de heridas no sanan fácil. Tal vez el regreso nunca llegue, o tal vez un día lo anuncien sin previo aviso, porque si algo tiene Calle 13, es la capacidad de volver, justo cuando todos creen que ya estaba enterrado. Pues bien, bandita, Calle 13 fue más que una banda, fue un terremoto disfrazado de proyecto musical, y su epicentro siempre tuvo nombre y apellido: René Pérez Joglar. Lo ames o lo odies, nadie puede negar que rompió las reglas, incendió micrófonos y obligó a un continente entero a mirar donde no quería. Lo espeluznante no está solo en lo que cantó, sino en todo lo que provocó. Y lo más inquietante es que todavía tiene mucho por decir. Así que si quieres que destapemos la otra mitad del expediente, las traiciones, los enemigos ocultos y los secretos que la prensa calla, suscríbete, activa la campanita y déjame tu comentario. ¿Calle 13 fue una banda revolucionaria o el experimento más peligroso de la música latina?